Cuando mi hijo me miró directamente y me dijo que no era bienvenido en su casa para Navidad, no discutí. Solo sonreí. Caminé hasta mi carro y hice una sola llamada. Para cuando llegó el año nuevo, sus pagos de hipoteca ya estaban suspendidos, y ese fue apenas el primer paso de un plan mucho más grande. El orgullo se había ido demasiado lejos y yo pensaba devolver el equilibrio. Lo que decidí hacer después es algo que casi nadie imaginaría. Antes de seguir, por favor suscríbete para no perderte nuestras historias y cuéntame en los comentarios qué opinas. Yo podría preparar mi pavo este año, dije acomodándome más en el sofá de cuero de Daniel. Ese con el relleno de salvia que tu madre adoraba. ¿Recuerdas cómo bromeaba diciendo que era mejor que la receta de su abuela? Mis palabras quedaron flotando, mezclándose con el aroma empalagoso de las velas de vainilla exageradamente caras de Claudia. Daniel se movió incómodo a mi lado. La luz del enorme árbol de Navidad de casi 3 metros se reflejaba en su anillo, y noté cómo sus hombros se tensaban como si esperara un golpe. Papá, tengo que decirte algo. No vas a ser bienvenido aquí en Navidad este año. La frase me cayó en el pecho como un golpe real. Parpadeé, convencido de haber escuchado mal. ¿Cómo que no? ¿Por qué no sería bienvenido en la casa de mi propio hijo? Daniel mantuvo la vista clavada en la mesa de mármol, esa misma que le ayudé a escoger en primavera cuando Claudia dijo que sus muebles viejos no eran lo suficientemente finos. Los papás de Claudia vienen, murmuró. Ellos prefieren que tú no estés. Mis manos se helaron. ¿Ellos prefieren? Esa es su decisión, ¿no la tuya? Es más fácil así. Papá, dijo, su voz haciéndose pequeña. Ya sabes cómo es su familia con sus tradiciones. Les gusta que todo sea a su manera. Miré alrededor, observando cada detalle. Las cortinas de seda que pagué cuando Claudia se quejó de la privacidad. Los pisos de madera que compré con dinero de una segunda hipoteca. Las molduras elegantes que me dejaron la tarjeta al límite. Cada rincón de esa casa estaba ligado a mí, a mi trabajo, a mis sacrificios, a mi cariño por mi hijo. ¿A su manera? Repetí despacio. ¿Y cuál es esa manera, Daniel? Se estremeció, como si la pregunta le doliera. Papá, por favor, no hagas esto más difícil. Desde la cocina vi el último capricho de Claudia, una batidora voz profesional nuevecita que tenía que tener para sus recetas navideñas. $2,200 míos ahí, sin usar más que un par de veces desde octubre. ¿Y entonces en dónde se supone que pase Navidad? Mi voz salió más suave de lo que quería, casi rota. El rostro de Daniel se dobló de culpa. Tal vez podrías visitar a la tía Teresa, o celebramos el fin de semana siguiente. El fin de semana siguiente, como si Navidad fuera otra cita movible para cuando les convenga. Me levanté despacio, las rodillas doliendo tras años cargando tantas cosas. Ya veo. Papá, espera. Daniel empezó a decir, pero yo ya iba hacia la puerta. Pasé junto a las fotos familiares, cada una mostrándome más borrado en el fondo. Pasé junto al closet lleno de abrigos carísimos de Claudia. Tomé el pomo frío de la puerta. Sin mirar atrás dije, hijo, dile a los papás de Claudia feliz Navidad. El aire de diciembre me golpeó la cara al salir. Detrás de mí, Daniel dijo mi nombre una vez y la puerta se cerró con un clic suave y definitivo. Me senté en mi camioneta un momento, motor apagado, mirando las luces navideñas brillando en las ventanas donde ya no sería bienvenido nunca más. Mi celular vibró. Seguramente Daniel queriendo arreglarlo con promesas vacías. Lo ignoré. Encendí el motor, escuché el rugido familiar y me alejé de la casa que yo había pagado, pero donde nunca me dejaron pertenecer de verdad. La calefacción rechinó contra el frío mientras manejaba por las calles de Riverbends, cada cuadra llena de recuerdos del hombre que solía ser. El hombre que siempre decía que la familia iba primero, el que daría su último peso con tal de ver a su hijo sonreír, ya no existía. Ese hombre había sido un tonto. En el semáforo de la 14 con Maple, miré a un papá joven guardar regalos de Navidad en la parte trasera de su camioneta. Sus hijos pegaban las caritas contra los vidrios, empañándolos de pura emoción. Hubo un tiempo en que así éramos Daniel y yo. Antes de Claudia. Antes de que yo me convirtiera en una cuenta bancaria con sentimientos que nadie tomaba en serio. Los números empezaron a aparecer en mi mente como una máquina tragamonedas rota. $3,000 cada mes. Durante 5 años seguidos. Hasta mi calculadora se rindió cuando lo sumé todo la primavera pasada. La cifra me dejó helado. $180,000. Más de lo que Sofía y yo habíamos logrado juntar para el retiro. Perdidos. Simplemente perdidos. La luz se puso en verde. Apreté el acelerador con más fuerza de la necesaria, la camioneta rugiendo como si compartiera mi rabia. Maple Avenue. Ahí fue donde refinancié nuestra casa. Mi casa, la de Sofía, para cubrirles el enganche. Todavía recuerdo la expresión del único agente presente, una lástima que en ese momento no supe reconocer. Señor Morales, ¿está realmente seguro? Está arriesgando demasiado por la inversión de otra persona.
La inversión de otra persona. No el futuro de mi hijo. No la seguridad de mi familia. Ese empleado del banco tenía razón. Nunca se trató de mí. Siempre se trató de la inversión de alguien más. Jefferson Avenue. Ahí estaba la sucursal donde pedí una segunda hipoteca cuando Daniel perdió su empleo hace 2 años. Es temporal, papá, me dijo. Solo hasta que vuelva a estabilizarme. Todavía puedo ver a Claudia detrás de él ese día, con una bolsa de $800 colgando del brazo, asintiendo como si le importara. En realidad, ya estaba calculando cuánto podían exprimir de mi desesperación. Resulta que para ellos, la desesperación no vale nada. Entré a mi propio garaje, ese con el concreto cuarteado que nunca pude arreglar porque cada centavo extra se iba en mantener viva su perfecta ilusión suburbana. La luz del porche titilaba encima de mí, otro arreglo pendiente. Adentro, la casa se sentía vacía sin la risa de Sofía, sin el calor de las reuniones familiares que sabía que jamás volverían. Mientras lidiaba con las llaves, mi teléfono empezó a sonar, su tono chillón rebotando en las paredes huecas. El nombre de Claudia brillaba en la pantalla, seguramente llamando para justificar por qué yo no era digno del buen gusto de sus padres. Perfecto. Había esperado esta conversación durante 5 años. Dejé sonar 3 veces y contesté en el cuarto timbrazo, solo para que dudara si iba a responder. Víctor. La voz de Claudia rezumaba esa dulzura falsa, el mismo tono empalagoso que usaba cuando quería que yo pagara sus impuestos o las facturas del agua. Me enteré del pequeño malentendido con Daniel. ¿Malentendido?, dije apoyándome en la encimera de la cocina, aún con el abrigo puesto, y respondí, no hay ningún malentendido, Claudia. Fuiste muy clara. Mira, sé que parece fuerte, pero tienes que entenderlo desde la perspectiva de mis papás. Son muy tradicionales. Esperan cierto ambiente durante las fiestas. Cierto ambiente, repetí. ¿Y qué clase de ambiente sería ese? Silencio. Escuché bolsas de compras moviéndose detrás de ella, seguramente llenas de cosas pagadas con dinero que debería haber ido a su hipoteca. Mi dinero. Bueno, no están acostumbrados a tu estilo de cocina, toda esa comida mexicana picante. La música. Y, Víctor, ellos son personas educadas. Esperan conversaciones sobre arte, literatura, temas del mundo. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier cachetada. 8 años de morderme la lengua, de tragarme sus indirectas por el bien de Daniel, de ignorar la forma en que siempre me miró como si yo fuera el ayudante de la casa. Mi tipo de cocina, dije con calma. ¿Te refieres a las comidas que te serví cada domingo durante 3 años cuando estaban en crisis? Los tamales que juraste que te recordaban a tu abuela. Eso era diferente, soltó molesta. Lo valoramos en ese momento, pero ahora con mis papás. Ahora, con tus papás, no puedes permitir que un campesino mexicano te arruine la cena en tu mesa tan fina. Su dulzura desapareció. No seas dramático, Víctor. Esto no es por raza. Es por clase. Mi papá se graduó summa cum laude de la Universidad de Stanford. Mi mamá domina 4 idiomas y ellos se la pasan los veranos en Malibú. ¿Qué querías que aportara yo a la conversación? ¿Historias de cómo colocar azulejos? Sentí el calor subirme por el pecho, pero mantuve la voz tranquila. Yo levanté un negocio desde cero después de que falleciera el abuelo de tu esposo. He dado trabajo a más de 50 personas. He pagado más impuestos de los que tu papá ganó en su mejor año. El dinero no lo es todo, Víctor. La crianza importa. La educación importa. Y sinceramente, Sofía sabía cuál era su lugar mejor que tú. Al otro lado de la línea todo quedó en silencio. Había cruzado un límite que ni siquiera sabía que existía hasta ese instante. ¿Qué acabas de decir sobre mi esposa? Solo digo que ella sabía adaptarse, no causaba problemas, entendía que ciertos espacios no eran para ella. Apreté el teléfono hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Sofía tenía más clase en un solo dedo que todo tu árbol genealógico junto. Ay, por favor, solo era una empleada de limpieza con suerte. Por lo menos fue lo bastante lista para quedarse callada. Claudia, dije con una voz tan fría y desconocida que ni yo mismo la reconocí, escucha bien. Esta conversación se terminó. Se acabó fingir que somos familia. No puedes simplemente. Se acabó, repetí y colgué. Dejé el celular sobre la encimera con tranquilidad, sorprendido de lo firmes que estaban mis manos. La cocina se sentía distinta, más pequeña, sí, pero más ligera, como si el aire se hubiera despejado. Caminé hasta mi escritorio en la esquina y saqué la carpeta manila que había evitado abrir por meses. Allí estaban los registros, estados de cuenta, documentos de la hipoteca, un rastro de mis propios errores, 5 años de pagos automáticos que me dejaron en la ruina mientras ellos vivían como si fueran de la realeza. Ya era momento de detener la hemorragia. Parte 4. La primera decisión. Cancelar la hipoteca. Esparcí los papeles sobre la mesa como si fueran pruebas en un tribunal.
Cada mes contaba la misma historia, $2,800 desapareciendo de mi cuenta el día 15, directo hacia la suya. El total era un monumento a mi propia ingenuidad. Primer año, 36,000. Segundo año, otros 36,000. Para el tercero, dejé de comprar ropa nueva. Para el cuarto, ya hacía mis compras en supermercados de descuento. Para el quinto, almorzaba sándwiches de mantequilla de maní para poder sobrevivir. $180,000 y eso ni siquiera incluía el enganche, ni las veces que cubrí sus servicios cuando las compras de Claudia se salían de control, ni el techo que pagué, ni el jardín, ni los muebles que insistieron que eran indispensables. Me recosté en la silla y miré los números hasta que se volvieron manchas. El seguro de vida de Sofía, mis ahorros para el retiro, incluso el fondo universitario que alguna vez apartamos para los nietos que quizá nunca conoceré. Todo convertido en una casa donde ni siquiera era bienvenido para una cena de Navidad. Tomé mi teléfono, busqué el número del banco y marqué. Un sistema automático y amable me saludó ofreciéndome opciones en inglés y español. ¡Qué detallazo!, pensé, tan acogedores con gente como yo. Servicio al cliente, le atiende Melissa. ¿En qué puedo ayudarlo hoy? Necesito cancelar una transferencia automática, dije con una voz más firme que en años. Claro, señor, solo necesito su número de cuenta y algunos datos de verificación. Los dije de memoria, escuchando cómo tecleaba. Profesional, eficiente, sin ninguna pizca de juicio hacia un hombre de 63 años que estaba cancelando lo que seguramente reconocía como el pago de la hipoteca de su hijo. Aquí la veo, señor Morales. $3,000 al mes para Bank of America, cuenta terminada en 7423. Parece que ha estado haciendo estos pagos durante 5 años. Ese número dolió. 5 años, confirmé. Y desea cancelarla, con efecto inmediato. Miré alrededor de mi cocina. La estufa vieja, la pintura descarapelada, la corriente que se filtraba por las ventanas que nunca pude reemplazar porque todo mi dinero se fue a la casa de sus sueños. Sí, respondí. Con efecto inmediato. Listo. La transferencia ha sido cancelada. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle hoy? No. La palabra salió firme, nítida. Se sintió mejor de lo que imaginé. No, eso es todo. Colgué y el silencio se adueñó de la habitación. Afuera, la oscuridad ya empezaba a caer sobre Sacramento, con las luces de diciembre brillando en las ventanas donde las familias se reunían sin juicios ni condiciones. Por primera vez en 5 años, mi presupuesto por fin iba a cuadrar. Desde la muerte de Sofía, era la primera vez que podía pensar en arreglar la luz del porche, comprar comida de verdad, quizá hasta darme una escapada pequeña. Reuní el montón de estados de cuenta y papeles de la hipoteca, la evidencia física de cuánto había sangrado por ellos. Lo llevé a la chimenea. Encendí un fósforo y alimenté el fuego. Años de sacrificios se convirtieron en ceniza. El calor en mi rostro se sentía mejor que cualquier cosa que hubiera sentido en mucho tiempo. Mi teléfono vibró con un mensaje. Seguramente Daniel con una disculpa vacía o Claudia exigiendo dinero para algo esencial como cojines decorativos. Ni me molesté en mirar. En su lugar, abrí el buen whisky que había estado guardando para una celebración que nunca llegó. Esta noche era suficiente. Serví un vaso. Lo levanté hacia la foto de Sofía en la repisa y hacia el hombre que fui y el que estaba empezando a ser. «Feliz Navidad para mí», dije en voz alta, y por primera vez lo sentí de verdad. A la mañana siguiente, el clima amaneció claro y fresco, la luz del invierno entrando por las ventanas de mi cocina mientras tomaba mi segunda taza de café. Por primera vez en años, no estaba haciendo cálculos mentales sobre lo que desaparecería de mi cuenta en 3 días. Esa libertad sabía mejor que la mezcla colombiana que finalmente me permití comprar. A las 10:47 exactas, mi teléfono sonó. El nombre de Claudia brilló en la pantalla como un aviso de peligro. Víctor. Su voz tenía esa impaciencia delgada que nunca podía esconder. Necesito que recojas a mis papás en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. Su vuelo desde Los Ángeles llega a las 2:30. Dejé mi taza con cuidado, observando el vapor subir. Claudia, se te olvidó lo que hablamos ayer. Sea lo que sea, dijo con prisa. Superemos eso. Hay que atender lo práctico. Mis papás necesitan un ride, y tú eres el único que está libre durante el día. La audacia casi era admirable. Menos de 24 horas y media después de decirme que no era bienvenido en su cena de Navidad, ahora me pedía que hiciera de chofer para su familia. ¿Y por qué me lo estás pidiendo a mí?, dije en voz baja. Porque para eso está la familia, Víctor. Para ayudarse. Su tono se afiló. Además, seamos honestos. No eres mi rival. Eres demasiado débil para ser mi rival. Así que súbete a tu camioneta y ve por ellos. Ahí estaba, el insulto envuelto dentro de una orden. ¿Qué aerolínea?, pregunté con calma. Delta Airlines, vuelo 519.
Los encontrarás en la banda de equipaje número 4. Y Víctor, esperan a alguien que pueda manejar su equipaje correctamente. No nos hagas quedar mal. Podía escuchar sus uñas golpeando una superficie dura. Probablemente la encimera de granito que yo pagué cuando decidió que el laminado era demasiado corriente. Por supuesto, dije parejo. Me encargaré de todo. Bien. Y ponte algo decente. Quizá la camisa azul que usaste en la graduación de Daniel. Ellos notan los detalles. La línea se cortó. Ni un gracias. Me quedé viendo la pantalla apagada. 2:30, vuelo 519, banda 3. Miré el reloj sobre mi fregadero. 11:05, tiempo de sobra. Me serví otra taza de café, añadí más azúcar de lo normal y abrí el periódico en el crucigrama de ayer. 7 horizontal. Gratificación retrasada. 12 letras. La respuesta ya me llegaría. A las 2:35 de esa tarde. Yo estaba sentado cómodamente en mi sillón favorito con una taza de té Earl Grey y la edición dominical del San Francisco Chronicle. El crucigrama de ayer descansaba en la mesa a mi lado, ya resuelto. Gratificación retrasada, decía la pista. La respuesta había sido postergación. Mi teléfono vibró sobre la madera. El nombre de Claudia iluminó la pantalla. Lo dejé sonar hasta que se detuvo. La luz de diciembre entraba por mis ventanas, calentando la misma sala donde pasé incontables noches sumando todo lo que mi generosidad me había costado. Hoy ese silencio se sentía distinto, merecido, buscado. A las 2:55 el celular volvió a encenderse. Esta vez apareció una vista previa de mensaje. Papá, ¿dónde estás? Mis papás están. Coloqué el teléfono boca abajo y regresé a leer la sección de deportes. Los Seahawks habían perdido otra vez. Hay cosas que nunca cambian. Para las 3:40 el teléfono ya había sonado 6 veces más. En ese rato terminé todo el periódico, preparé otra olla de té y hasta limpié el cajón, lleno de porquerías de la mesa. Qué curioso lo que uno puede hacer cuando ya no anda corriendo detrás de personas que te ven como su sirviente. A las 3:55 sonó otra vez, pero ahora desde un número que no conocía. Seguramente sus papás usando el teléfono de alguien en el aeropuerto. También lo ignoré. Por la ventana vi a mi vecino desenredando luces navideñas mientras sus hijos corrían por el patio soltando nubes de vapor en el aire frío. Una familia normal, viviendo una tarde normal. Nadie tirado en un aeropuerto preguntándose por qué su chofer no apareció. Para las 4:15 el zumbido era insoportable. Claudia, luego el número desconocido, luego otra vez Claudia. Era como un avispero golpeando el vidrio sin parar. Caminé a la cocina, desconecté el teléfono fijo de la pared y apagué por completo el celular. Silencio. Un silencio hermoso, absoluto. Me preparé un sándwich de queso a la plancha y abrí una lata de sopa de tomate. Algo sencillo. Algo que no me daba el gusto de comer desde hacía meses, porque cada peso del súper se iba en mantener viva la fachada de riqueza de ellos. El pan se doró perfecto en la sartén, el queso quedó derretido y la sopa humeaba en mi taza favorita. Afuera, el sol ya empezaba a bajar, dejando sombras largas del invierno sobre el jardín. En algún lugar de Sacramento, 3 personas bien creídas seguramente estaban discutiendo el costo del taxi, molestos porque su chofer personal los había dejado botados. El pensamiento hizo que el sándwich supiera aún mejor. Para las 5 ya había cenado, metido los platos al lavavajillas y estaba escogiendo una película. Hacía años que no tenía una tarde completa para mí, sin el miedo constante a una emergencia inventada o alguna súplica de dinero. Ya estaba estirando la mano hacia el control remoto cuando comenzó el golpeadero. No toques. Golpes. Golpes fuertes, furiosos, que hacían vibrar el marco de la puerta. Dejé mi té a un lado y caminé despacio hacia el ruido, ya con la certeza de quién estaría ahí. Los golpes se hicieron más fuertes mientras me acercaba, cada uno retumbando en la madera. Miré por la mirilla y vi a 3 figuras apretadas en mi porche, su enojo pegado a mi casa como una tormenta. Abrí la puerta. La cara de Richard Morgan estaba roja, furiosa, a centímetros de la mía. ¿Qué demonios te pasa?, gritó, entrando sin pedir permiso directamente a mi sala. Estuvimos esperando en ese maldito aeropuerto más de 3 horas. Su esposa Eleanor entró detrás de él. Su peinado perfecto ahora hecho un desastre y la boca apretada en una línea de desprecio. Esto es vergonzoso, Víctor. Totalmente vergonzoso. Un comportamiento así a tu edad. Salvaje. Luego apareció Claudia. Abrigo arrugado, maquillaje corrido, enojos saliéndole por la piel como calor del asfalto. Nos humillaste. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Mis papás tuvieron que pagar $40 de taxi porque tú. Salgan de mi casa. Mi voz cortó sus gritos de golpe, firme y definitiva. Se quedaron congelados. Richard parpadeó. Perdón. Su cara pasó de roja a morada. No tienes derecho a exigir nada después de la tontería que hiciste. No aquí. Este es mi hogar,
Dije en voz baja, firme junto a la puerta, y quiero que se vayan. Ahora. Eleanor dio un paso al frente, sus palabras llenas de esa superioridad que había practicado toda su vida para mirar por encima a gente como yo. Víctor, claramente no entiendes las consecuencias de lo que hiciste. Mi esposo tiene contactos, relaciones de negocios, conexiones sociales. No puedes tratar así a personas de nuestra categoría y esperar. Esto fue una lección. La interrumpí sin apartar la mirada. Una lección sobre su arrogancia, sobre la manera en que tratan a cualquiera que creen inferior. Claudia abrió los ojos como si no lo creyera. ¿Una lección? ¿Quién te crees para venir a darnos sermones? No eres nadie. Yo respondí tranquilo, soy el hombre que por fin dejó de ser tu cajero automático y tu chofer. Me hice a un lado y empujé la puerta para abrirla por completo. La lección terminó. Ya se pueden ir. Richard levantó un dedo apuntando a mi pecho, pero lo bajó antes de tocarme. No tienes idea de con quién te estás metiendo, viejo. Llevo en esta ciudad más tiempo del que tú llevas respirando su aire. Tengo gente importante, de esos que pueden arruinarte la vida. ¿Eso es una amenaza, señor Jenkins?, pregunté sin perder la calma. Él entrecerró los ojos. No, es una promesa. Su voz se volvió áspera. ¿Crees que puedes abandonar a dos adultos mayores en un aeropuerto y largarte como si nada? Estás a punto de descubrir lo equivocado que estás. Eleanor asintió con firmeza, su sonrisa tan fría como un vidrio. Claro que sí, Víctor. Las decisiones tienen consecuencias, y las tuyas serán públicas. Claudia tiró de la manga de su padre. Papi, déjalo. Da lástima. No vale la pena perder tiempo. Salieron como soldados retirándose de una batalla perdida, pero Richard se giró en la puerta con una mirada que casi quemaba. «¿Te vas a arrepentir?», murmuró. «Atrévete a dudarlo». Cerré la puerta detrás de ellos y pasé el seguro con un clic que sonó firme, definitivo. A través de la cortina los vi subirse a su carro rentado, todavía discutiendo mientras se iban en la noche de invierno. El aire dentro de la casa se sentía más liviano sin ellos, como si su presencia hubiera dejado una capa pegajosa que por fin empezaba a desvanecerse. Pero sus palabras seguían dando vueltas en silencio. Consecuencias públicas, conexiones, gente importante. Regresé a la sala y levanté mi taza de té, aún tibia. Por un segundo sentí un pinchazo de preocupación, pero se apagó rápido, ahogado por algo más fuerte. Expectativa. 3 días después, estaba en mi mesa de cocina tomando café cuando mi propia cara me miró desde la página 4 del San Francisco Chronicle. El encabezado decía, empresario de Sacramento abandona a pareja mayor en aeropuerto durante tormenta festiva. Se me congelaron las manos alrededor de la taza. Ahí estaba yo, en una foto granulada en blanco y negro, una imagen vieja sacada del sitio web de mi empresa, por lo menos de hace 5 años. Debajo, un artículo que me heló la sangre mientras mi carácter empezaba a hervir. Richard y Eleanor Morgan, en Sacramento visitando a su hija por Navidad, quedaron varados más de 4 horas y media el domingo en el Aeropuerto Internacional de San Francisco luego de que el familiar Víctor Morales no llegara al punto acordado para recogerlos. La pareja, ambos cercanos a los 60, soportó el mal rato mientras se emitía una alerta de tormenta invernal en la región. Una alerta de tormenta invernal. Ese día habíamos tenido 13 grados y sol. No podíamos creer que alguien nos dejara botados así. Citaban a Richard. Lo llamamos una y otra vez, pero el señor Morales nos ignoró. Al final no tuvimos más opción que pagar un taxi carísimo en un clima peligroso. A nuestra edad, que nos traten así no es solo una falta de respeto, es riesgoso. El artículo continuaba, lleno de insinuaciones sobre mi supuesto comportamiento errático y chismes sobre mi estabilidad mental. Richard se había pintado a sí mismo y a Eleanor como 2 víctimas indefensas de un anciano inestable que explotó sin motivo. Sin mencionar la cena de Navidad arruinada. Sin mencionar las exigencias de Claudia. Sin mencionar los años de desgaste económico. Solo yo, el villano del cuento. El viejo cruel que dejó tirada a una pareja vulnerable en una tormenta que jamás ocurrió. Dejé mi café y lo volví a leer. Luego una tercera vez, más despacio. La autora era Linda Harper, editora de Estilo de Vida. El nombre no me sonaba, pero sí reconocí la jugada. Richard había movido sus contactos bancarios, pidió favores y aseguró que esta historia cayera justo donde más me dolía. Astuto. Tenía que admitírselo. Por primera vez desde que todo empezó, sentí un hilo mínimo de respeto. No eran solo 2 parásitos mimados haciendo berrinche. Eran calculadores, estratégicos. Sabían que la reputación era moneda fuerte en una ciudad como Sacramento. Un solo artículo en la sección adecuada podía destruir décadas de trabajo. Esto ya no era drama familiar. Esto era guerra abierta. Doblé la hoja con cuidado y la dejé a un lado mientras mi cabeza entraba en ese modo frío y calculador con el que levanté mi negocio desde cero, ese ritmo deliberado, preciso y enfocado.
Ya no se trataba de cenas navideñas ni de hipotecas atrasadas, esto era cuestión de sobrevivir y ganar. Abrí la laptop. Richard Morgan. Eleanor Morgan. Claudia Morales. Fui escribiendo sus nombres uno por uno en los buscadores, revisando perfiles, fotos, todo su rastro digital. Conexiones, costumbres, puntos débiles. Cada dato suelto que habían dejado en Internet ahora era munición. Si querían jugar ajedrez, yo les iba a mostrar cómo se mueve un verdadero jugador. Miré el calendario en la pared. 18 de diciembre. 7 días para Navidad. 7 días para preparar una lección que jamás olvidarían. Durante los siguientes 3 días viví en otro estado mental. No como Víctor Morales, el fracasado al que mi propia familia había descartado, sino como Víctor Morales el empresario, el estratega, el sobreviviente que ya había escalado desde la nada una vez y podía hacerlo otra vez. La laptop se volvió mi sala de guerra. Las pestañas del navegador abiertas como cartas en una partida de alto riesgo. Richard Morgan. Eleanor Morgan. Claudia Morales. Y pronto, cada secreto que habían dejado tirado por ahí sería mío. Richard Morgan, gerente jubilado del Pacific Trust Bank. Tesorero de la red de emprendedores de la costa del Pacífico. Miembro de años del Evergreen Country Club. Un hombre cuya identidad giraba en torno a la confianza y la influencia. Un tipo con reputación que cuidar y mucho que perder. El Instagram de Eleanor contaba su propia historia de escaparate. Almuerzos benéficos, catas de vino arregladas, fotos brillantes de vacaciones en Lake Tahoe con la etiqueta Vida Bendecida. Cada imagen montada para aparentar elegancia. Cada descripción pensada para atraer halagos. Amigas comentando en fila sobre su gusto impecable, su estilo aspiracional. Todo financiado por billeteras ajenas, incluida la mía. El Facebook de Claudia revelaba aún más. Fotos con la frase nuestro hermoso hogar, con la cocina que yo había pagado de fondo. Check-ins en restaurantes ridículamente caros justo en los meses en que yo cubría sus servicios básicos. Una publicación de la semana pasada me llamó la atención. Tan emocionada por la cena de Navidad con la familia. Ya quiero mostrar nuestras habilidades como anfitriones. Nuestras habilidades. Nuestro hogar. Nuestro éxito. El nivel de narcisismo era brutal, pero lo que cerró el círculo fue el LinkedIn de Daniel. Su actividad reciente mostraba una conexión nueva. Linda Harper, editora de estilo de vida en el San Francisco Chronicle. La misma Linda Harper que había escrito el artículo arrastrando mi nombre por el piso. Me recosté en la silla mirando las pestañas abiertas. Habían cometido 3 errores mortales. Primero, subestimarme por completo. Segundo, atacarme en público, lo que me daba permiso total para responderles igual. Tercero, documentar toda su vida privilegiada en Internet, regalándome un archivo perfecto de su hipocresía. Abrí el perfil de Linda Harper, 44 años, licenciada en periodismo por Stanford, 16 años en periódicos locales pequeños, sin experiencia bancaria, sin relación con el mundo financiero. Eso significaba que Richard la había buscado, seguramente por alguno de sus viejos contactos. Una búsqueda rápida en directorios empresariales de Sacramento lo confirmó. 4 conexiones mutuas entre Richard Morgan y el editor de Linda. El artículo difamatorio no había sido casualidad. Lo colocaron a propósito, con cuidado, pero aún así era trabajo amateur. Abrí un documento en blanco, no para escribir una respuesta a sus mentiras. Algo mejor. Un arma. Empecé a armar una línea de tiempo con pruebas de 5 años. Estados de cuenta, recibos, cheques cancelados, el enganche de su casa. $50,000 sacados de mi préstamo hipotecario, la remodelación de la cocina cuando Claudia exigió granito, $20,000 directo a mi tarjeta, 60 pagos consecutivos de hipoteca de $2,800 cada uno, $180,000, $250,000 y contando, y tenía cada papel que lo demostraba. En los últimos 10 años había dado más de mí de lo que creí posible. Así que cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido, casi seguro otro truco de Claudia, lo ignoré y seguí trabajando. Al caer la noche, tenía una carpeta manila tan gruesa que parecía capaz de ahorcar un caballo. Dentro había estados de cuenta, recibos y fotografías sacadas directamente de sus redes sociales. Cada compra ostentosa que presumieron en línea. Todo pagado con mi dinero. Entre todos los papeles había una copia impresa del artículo del periódico, llena de mis garabatos en tinta roja donde señalaba cada mentira, cada verdad a medias, cada parte que habían omitido. En el calendario de la pared, el 24 de diciembre estaba marcado, no por Navidad, sino porque era la fecha perfecta para hacer justicia. Según los eventos que Claudia publicaba en Facebook, esa noche iban a ofrecer la cena navideña para 12 invitados. Amigos, vecinos, gente de su círculo social, exactamente el tipo de público que se creía todo lo que decía el San Francisco Chronicle, y que por fin escucharía la verdad. Cerré la laptop y tomé mi vieja cámara, la misma que usaba antes para documentar obras de construcción en mi negocio.
Mañana serviría para algo distinto, para grabar otro tipo de evidencia. La mañana de Nochebuena amaneció gris y helada, típico invierno en Sacramento. Una pena que yo no fuera bienvenido en ninguna mesa familiar, pero tenía mis propios planes. Organicé mis pruebas como si fuera un fiscal preparando un juicio. Estados de cuenta ordenados por año, pagos de hipoteca resaltados en amarillo, recibos acomodados mostrando cómo mi dinero había sostenido su estilo de vida, fotos impresas de las joyas de Claudia, de sus vacaciones, incluso de los adornos navideños que ahora colgaban en la misma casa que yo había mantenido a flote. Preparé 14 carpetas idénticas, una para cada invitado. Encima coloqué el artículo del periódico, con mis notas rojas bien visibles. Mentira junto a la historia dramática de Richard. Falso al lado de la supuesta conducta errática, sin contexto marcado donde convenientemente habían borrado 5 años de mi apoyo financiero. Luego me vestí para la ocasión, con mi mejor traje azul marino, el mismo que usé en el funeral de Sofía. Esta noche no era un funeral para ella, era una despedida del hombre que había sido, el hombre que dejó que lo pisotearan. Hoy yo era alguien distinto, alguien que exigía respeto. A las 6:45 guardé las carpetas en mi maletín y conduje hacia Brookside Heights. Su casa brillaba como una postal, autos llenando la entrada y la calle. A través de las ventanas se veía la sombra de los invitados en la mesa. Claudia reía, interpretando a la anfitriona perfecta en la casa que mi dinero había construido. Aparqué al otro lado de la calle, miré la hora, 7 en punto, justo como lo había calculado, la cena en marcha. Plato principal servido, sin posibilidad de escapatoria, y como siempre, la puerta principal estaba sin seguro. Claudia presumía mucho de lo seguro que era su vecindario, muy distinto a los lugares donde yo crecí. Entré sin hacer ruido. El calor me golpeó la cara, junto con el sonido de risas y copas chocando. Pero cariño, así no funcionan las cosas en nuestra familia. La voz de Eleanor llegó desde el comedor, seguida de un coro de risas. Nuestra familia. La misma familia de la que se habían esforzado tanto por excluirme. Caminé con mi maletín en la mano, 12 cabezas se giraron, las conversaciones se quedaron congeladas a mitad de frase. La copa de Claudia se detuvo a medio camino de sus labios, Daniel se puso pálido, y Richard y Eleanor parecían ver a un fantasma. Buenas noches, dije con calma, dejando mi maletín sobre la mesa de mármol. Espero que no les moleste que me una a su Navidad. Claudia fue la primera en reaccionar. Víctor, esto es totalmente inapropiado, tienes que irte. Ahora. En realidad, respondí abriendo el maletín y sacando la primera carpeta, creo que tus invitados merecen saber quién pagó realmente por esta celebración, por esta casa, por esta cena, por todo este estilo de vida que presumes. Una mujer que no conocía, seguramente una de las amigas de beneficencia de Eleanor, se inclinó hacia adelante. ¿Qué quiere decir, Claudia? Está teniendo algún tipo de episodio, dijo Claudia rápido. Daniel, llama a alguien. Pero yo ya iba repartiendo las carpetas alrededor de la mesa. Aquí están los registros bancarios, comenté con naturalidad, como si hablara del clima. 5 años de apoyo, $168,000 solo en pagos de hipoteca, más el enganche, las renovaciones, los muebles, los electrodomésticos, todo lo que ven a su alrededor. La habitación quedó en un silencio absoluto, roto únicamente por el sonido de las hojas al pasar. 12 pares de ojos revisaban los documentos, y las expresiones empezaron a cambiar, la sorpresa se volvió incredulidad y luego algo muy distinto. Empezó a decir un señor, pero se quedó callado al ver los números resaltados. Insólito, remató una mujer frente a él. Claudia, ¿por qué no nos contaste nada de esto? Su fachada de anfitriona perfecta empezaba a quebrarse. Es más enredado de lo que parece. Víctor se ofreció a ayudarnos. Nunca pedimos eso. En realidad, intervení mientras deslizaba el recorte del periódico sobre la mesa. Hablemos de lo que sí pidieron y de lo que le dijeron a la prensa sobre mí. El ambiente se enfrió. Repartí copias del artículo y observé cómo los invitados reconocían la foto poco favorecedora mía que había salido en la página 4 días atrás. Ahora, dije con la voz firme y calculada, hablemos de los verdaderos manipuladores de esta familia. El color de Richard pasó de rojo a gris. Eleanor se quedó rígida, con la copa de vino suspendida en su mano. El señor Jenkins, seguí diciendo mientras tocaba el artículo, usó sus viejas conexiones bancarias para plantar esta historia. Fíjense cómo me pintan como alguien inestable y peligroso, un anciano cruel que abandonó a pobres adultos mayores en un clima helado. Un hombre canoso con suéter elegante levantó la mirada del papel. Richard, ¿qué está pasando aquí? Ese día hacía 55 grados y sol, respondí antes de que Richard pudiera abrir la boca. Y no eran turistas varados. Eran los papás de Claudia camino a una cena navideña. A mí se me prohibió asistir porque no era lo suficientemente bueno. Eleanor tartamudeó. Eso no, nunca dijimos. ¿Nunca dijeron qué, Eleanor?
Levanté mi teléfono y deslicé capturas de pantalla de las publicaciones de Claudia. ¿Que mi comida era demasiado corriente para tus padres? ¿Que mi cocina mexicana y mis conversaciones de clase trabajadora te avergonzarían frente a tus amistades educadas? Una de las compañeras de caridad de Eleanor se movió incómoda. Eleanor, por favor dime que no hiciste eso. Él está tergiversando las cosas, soltó Richard, pero su voz tembló. Este hombre está inestable. Está bajo presión, problemas financieros. Casi solté una carcajada. Les he estado dando a tu hija y a tu yerno casi $3,000 al mes por 5 años. Los únicos problemas financieros en esta mesa son los que ustedes están por enfrentar. Me dirigí a todos. Estas personas me han exprimido más de $250,000 mientras me insultaban, mientras envenenaban a mi propio hijo en mi contra. Y cuando por fin dije que no, intentaron ensuciar mi nombre en el periódico. Daniel por fin habló con la voz apagada. «Papá, yo no sabía nada del periódico. Tu esposa sí sabía», dije sin alterarme. Sus padres lo organizaron. Me convirtieron en villano porque me negué a ser su chofer y su cajero automático. Notaba el cambio en el ambiente, como placas tectónicas moviéndose por debajo. Los rostros alrededor de la mesa se endurecían mientras la verdad caía sobre ellos. «Esto es vergonzoso», dijo una señora mayor con collar de perlas mirando los estados de cuenta subrayados. «Richard, ¿cómo permitiste que tu hija se aprovechara de la generosidad de este hombre y luego ensuciar su nombre cuando dejó de ayudarlos?» Richard trató de recuperar control. «No entienden toda la situación». «La entiendo perfectamente», lo interrumpió ella. «Él sostuvo a tu familia mientras ustedes lo trataron como un sirviente. Y cuando dejó de hacerlo, intentaron destruirlo». La voz de Eleanor se quebró. «Él nos dejó tirados en el aeropuerto. Después de que me dijeran que no era bienvenido en la cena de Navidad, respondí con calma, después de 5 años pagando sus cuentas mientras ustedes se burlaban de mi origen y mi educación». El silencio cayó como piedra. 12 pares de ojos se clavaron sobre Richard y Eleanor, llenos de repulsión, lástima y vergüenza. Claudia intentó un último recurso. «Por favor, todos, esto es un asunto privado de familia». «No», mi voz cortó de golpe. «Esto dejó de ser privado cuando ustedes me arrastraron al periódico, cuando decidieron que mi reputación era un daño colateral aceptable para su arrogancia. Quise que cada persona aquí supiera la verdad antes de volver a leer sobre mí, porque lo harán de nuevo. Pero la próxima vez será la historia real». Cerré mi maletín y acomodé mi corbata. «Disfruten su cena. Es la última que pagaré en mi vida». Caminé hacia la puerta mientras detrás de mí estallaba la sala, voces levantándose, preguntas volando, la fachada perfecta derrumbándose bajo su propio peso. Para mí, era la música navideña más dulce que jamás había escuchado. La carta llegó un martes por la mañana de marzo, enviada por correo certificado. Firmé en el porche, el aire de primavera trayendo olor a comienzos nuevos en vez de la desesperación helada de diciembre. Aviso de incumplimiento. Dentro, los números contaban toda la historia. 3 meses de hipoteca sin pagar ya les habían pasado factura a Daniel y a Claudia, $9,000 vencidos y solo 14 días para ponerse al corriente o perder la casa que yo mismo les había ayudado a comprar. Dejé la carta a un lado y le di un sorbo a mi café, leyéndola como quien mira las noticias de una tormenta en otro país. Interesante, pero ya no era mi problema. Mi teléfono llevaba semanas vibrando con llamadas desesperadas. El número de Claudia quedó bloqueado después de su primer mensaje de voz, lleno de gritos. Richard y Eleanor, cuya reputación en Sacramento se había desmoronado como si fuera niebla tras el desastre de la cena de Navidad, también insistían. Y Daniel, mi hijo. Ignoré sus llamadas igual, mitad por enojo, mitad para ver cuánto tardaría en tragarse el orgullo. La respuesta fue 100 días. Era jueves por la tarde cuando escuché los golpes en la puerta. Daniel estaba en mi porche, no el hombre pulido que alguna vez me dijo que no era bienvenido en su casa, sino alguien desgastado, con años de más marcados en la cara. Tenía ojeras profundas, el traje arrugado, la piel apagada por el cansancio. La desesperación se le notaba como un perfume barato. «Papá», dijo cuando abrí, «tenemos que hablar». Me hice a un lado. Entró despacio, observando mi casa como si la viera por primera vez. Los muebles nuevos que compré con mi primer sueldo sin hipoteca, las paredes recién pintadas que había ignorado por 8 años, los arreglos pequeños que por fin había podido hacer cuando dejé de financiarle el estilo de vida. «Bonito lugar», murmuró. «Eso pasa cuando gastas en ti mismo en vez de en gente que no valora nada», dije mientras me acomodaba en mi sillón. «Café». Negó y se sentó en la orilla del sofá como un invitado que no está seguro de pertenecer ahí. «Papá», empezó con la voz pesada, «necesito que sepas lo arrepentido que estoy por lo de Navidad, por el artículo, por cómo Claudia y yo te tratamos». Sigue. No sabía que Richard plantó esa historia, te lo juro. Se pasó las manos por el cabello. Cuando me enteré. «Dios, papá»,
Las cosas que dijeron de ti, cómo hablaban de nuestra familia, de mamá. Apreté la mandíbula, pero mantuve la voz firme. ¿Y qué dijeron de tu madre? Sus hombros cayeron. Que ella sí sabía cuál era su lugar, que entendía los límites. No podía mirarme. Debí defenderte. Debí ponerles un alto hace años. Sí, dije sin rodeos, debiste hacerlo. El silencio se alargó. Afuera escuché a un vecino cortar el pasto. El sonido normal de una tarde cualquiera en un barrio cualquiera, el tipo de vida donde los hijos no destierran a sus padres en Navidad. La casa está en ejecución hipotecaria, admitió por fin. Lo sé. No podemos pagarla sin. Se detuvo. Sin mi ayuda, completé. Sin el dinero que estuve metiendo en esa casa mientras la familia de tu esposa me trataba como basura. Tragó saliva. Sé cómo se ve esto. Daniel, me incliné hacia adelante hasta que me miró. ¿Sabes cuánto te di en 5 años? Asintió con vergüenza. Claudia lo sumó después de Navidad, la hipoteca, el enganche, todo, más de 200.000, como 250.000. 250.000, corregí. Lo sé exacto porque por fin me obligué a hacer lo que debí hacer hace años, sumarlo. Su rostro se quebró. Papá, lo siento muchísimo. No sé cómo arreglar esto. No puedes arreglarlo, dije. Ese dinero ya no vuelve. Peor que todo eso es que ya no quedan esos años. Años que podríamos haber usado para crear una relación de verdad. En vez de eso, yo estaba financiando las fantasías de tu esposa. Lo sé, murmuró él. Después de una pausa larga dijo, pero quizá podamos empezar de nuevo. Encontrar el camino de vuelta. Me estás pidiendo que vuelva a pagar la hipoteca. La esperanza se le borró del rostro. Vamos a perderlo todo, papá. La casa, el respeto de Claudia, la aprobación de sus papás. No sé qué voy a hacer. Ya lo resolverás, respondí. No con mala intención, solo siendo sincero. Igual que yo aprendí a vivir sin un hijo que me respetara. Igual que aprendí a pasar la Navidad solo mientras tú te reías, con gente que pensaba que yo era poca cosa. Las lágrimas se le juntaron en los ojos. No hizo escándalo, nada dramático. Lágrimas silenciosas, como un hombre que ya no tiene opciones. Te perdí, ¿verdad? Elegí a ellos antes que a ti, y ahora te perdí para siempre. Me quedé viéndolo un largo rato. Era mi hijo, el niño que yo había criado, el hombre por el que sacrifiqué tanto, y que había permitido que la familia de su esposa lo convenciera de que su propio padre no valía nada. No, Daniel, dije al fin. No me perdiste. Me entregaste. Y eso no es lo mismo. Él se limpió la cara. ¿Hay alguna posibilidad, alguna forma de que puedas perdonarme? Te perdoné hace meses, contesté, y era verdad. Pero perdonar no es fingir que nada pasó. No es volver a pagar. No es regresar a migajas de atención en la mesa de otra gente. Entonces, ¿qué significa? Me levanté y caminé hacia la repisa. La foto de Sofía me sonreía, y junto a ella, una nueva imagen. Yo en Pascua con Rosa y su familia. El primer feriado que pasé con personas que realmente querían que yo estuviera allí. Significa que si quieres tener una relación conmigo, empiezas desde cero. Significa mostrarme respeto, no exigirme que lo gane. Significa elegir lo correcto, no lo más cómodo. Y significa que la próxima vez que tu esposa o quien sea quiera sacarme de las reuniones familiares, recuerdes quién de verdad se comporta como familia. Él asintió despacio, algo cambiando en su mirada. Tal vez por primera vez entendió que el respeto no se hereda. Se elige. ¿Y la casa? Preguntó en voz baja. Ya no es mi problema. Me senté otra vez, sintiéndome más liviano que en años. Eres un hombre adulto, Daniel. Toca que empieces a comportarte como uno. Busca un trabajo que realmente pague tus cuentas. Vende la casa si hace falta. Compra algo que sí puedas pagar. Deja de esperar que otros cubran tus errores. Él se puso de pie despacio, con los hombros más firmes que cuando entró. Por primera vez en toda la noche, dejó de verse como un niño pidiendo ser rescatado y más como un hombre enfrentando sus propias consecuencias. Tienes razón, dijo casi en un susurro. En todo. Lo sé. En la puerta, se detuvo. Papá, para que sepas, cuando te defendiste en la cena de Navidad, me sentí orgulloso. Avergonzado y furioso, sí, pero orgulloso también. Bien, contesté. Quizá todavía haya algo de esperanza para ti. Cuando se fue, me serví un trago de buen whisky y salí al porche. La primavera ya se sentía en Sacramento, los árboles brotando, el aire calentándose con nuevas promesas. En 5 meses cumpliría 64. Sofía llevaba 8 años de fallecida. Y yo había desperdiciado 5 de esos años partiéndome en pedazos por gente que confundió sacrificio con servidumbre. Nunca más. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Rosa.
¿Cena el domingo? Los niños quieren enseñarte sus proyectos de la escuela. Sonreí mientras respondía, no me lo perdería por nada. Había aprendido que la familia real no se define por la sangre ni por los apellidos. Es la gente que quiere tenerte en su mesa, no quienes apenas te toleran mientras gastan tu dinero. Todo lo demás, esas cenas, esa casa, su estatus social, no habían sido más que un teatro caro. Y yo ya no iba a seguir pagando entradas para una obra donde ni siquiera me querían en el escenario. El whisky ardió cálido en mi lengua. Sabía a libertad. Y el futuro se veía tan brillante como yo estuviera dispuesto a construirlo. Si te gustó esta historia, recuerda darle like al vídeo, suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. Y cuando quieras escuchar la siguiente, solo toca la caja que aparece a la izquierda. Gracias por ver.